first rule of Fight Club is you do not talk about Fight Club. The second rule of Fight Club is you do not talk about Fight Club. Third rule of Fight Club, someone yells stop, goes limp, taps out. The fight is over. Fourth rule, only 2 guys to a fight. Fifth rule, 1 fight at a time, fellas. Mito, realidad o imaginación. ¿Qué son los tulpas y por qué es importante saber de ellos? ¿Lo creas o no? Yo soy Jamaica. Y yo soy Sana. Y esta es otra historia. Bienvenidos. Bueno, Jamaica, ¿tú crees? Estaba pensando en esto en estos días. Nosotros hacemos parte de las últimas generaciones que van a saber lo que era un jingle, ¿no? O sea, de un comercial me refiero. Porque ya después de que se lanzó todos esos portales para ver televisión sin comerciales, ya paila, ¿no? Sí. O sea, ya la gente no se sabe los comerciales de nada, de ningún producto. No, es que antes, si tú te pones a analizarlo, nosotros nos conocíamos los comerciales y nos cantábamos las cancioncitas de los comerciales, los jingles. Todavía. Todavía sí, era precisamente porque antes, ponle tú, todo un país solamente tenía 3 canales, 4 canales de televisión. Entonces había un gran porcentaje de gente que estaba viendo esos 4 canales y los comerciales eran los mismos, marica. Siempre. Sí, o sea, eran 4 canales con programación diferente, pero los comerciales a la final eran los mismos. Entonces tú te los terminabas aprendiendo. Viera lo que estuvieses Uf, viendo sí, todo el día. Pues, todo el día, o sí. sea, toda la franja que uno estuviera viendo de televisión. Sí, ponle tú, cuando tú estabas viendo, no sé, el noticiero, por ponerte algo, o las caricaturas que daban cuando uno llegaba del colegio. Te ponían el mismo comercial una y otra vez y tú te lo terminabas aprendiendo. Así no quisieras, marica, te lo terminabas aprendiendo. Sí, Y lo que tú dices es muy cierto. Ya a partir del 2000, 2010, que llega primero Netflix y después llegan todos esos canales de servicios de streaming. bueno, a la final es primero el internet y después sí todos esos canales de que tú dices de streaming, De ¿no? streaming, sí. Cuando nace el internet, que la gente empieza a descargar las películas y a verse las películas por internet, ya ahí se empieza a separar la brecha entre en la gente que ve comercial y la gente que consume comercial y la gente que no consume En comercial. los 2000 más o En los menos, 2000, el sí. cambio de milenio. Yo lo pongo más o menos de 2000 a 2015. Y ahí esa fue en esos 15 años hubo una transición en el que los comerciales ya no son vistos como antes. No son recordados, no están impresos Sí. en nuestra mente así tan aferrados. Y más que el marica, ahorita todo el mundo estamos en la época del consumismo. Todo el mundo tiene en el bolsillo un celular en el que en todo momento está viendo fotografía, video, información, maricada. Música, porque pues ya Entonces, radio tampoco. sí, Pues muy entonces poco. nadie tiene esa retentiva de las cosas como antes. Ya todo es muy... Superfluo, dices tú. Sí, sí. Y abundante por doquier. Y no profundiza en nada. Ah. Bueno, estamos sentimentales porque van Por a los morir comerciales. pronto los comerciales. Los comerciales no van a morir, marica, sino que las nuevas generaciones no van a tener esa empatía y Por ese lo menos, cariño. siempre que yo escucho una persona que dice, llegó, yo de una en mi cabeza, llegó, la Jet cremosita. Marica. Y así un poco de comerciales que uno como que se acuerda. Uy, los jingles de Navidad de Claro, las sí, de las emisoras. emisoras. Uf, eso era un parche. Pero bueno, el mundo cambia.
Sí, uno tiene que acostumbrarse y contarle a las nuevas generaciones cuando yo era joven. Sí, 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 sí. Yo me acuerdo que en mis épocas. Por Claro, eso hay que mantener la mente abierta y aprender todo el tiempo, ¿sí o qué? sí, Apenas para lo que vamos a efectivamente. empezar a hablar hoy. Bueno, queridísimos amigos, Cha, chin, hoy chin, vamos chin. a hablar de los tulpas efectivamente y yo voy a intentar racionarlo un poco Yo también. porque les soy sincero, es un poco confuso. Lo que pasa es que no es seguro, no es tangible, no es información que tú puedas comprobar de una manera tangible, entonces eso te hace dudar de su racionalidad. ¿Sí me entiendes? No, o sea, yo no lo veo tanto por ese lado, sino porque es fácil confundirse entre los diferentes tipos De de huevonadas que... pensamiento. Ponle tú, los diferentes tipos de pensamientos, sensaciones y características entre las cosas que vamos a hablar son muy similares, entonces como que es difícil separarlo Lo que ya. pasa es que tienes que aprender a trabajar con tu intuición. Hay que aprender y fortalecer la relación que existe con la intuición, porque es ella la que le va a decir a uno en la juega. Sí, Sí, mientras estamos distraídos en absolutamente todo, menos en lo que pasa adentro de nosotros, pues no tenemos comunicación, no sabemos. De hecho, cuántos bichos de estos tengamos pegados. será. Bueno, entonces, Pero claro, queridísimos, chino. queridísimos amigos, hoy vamos a estar hablando nada más y nada menos que de los tulpas. Un término que nosotros hemos venido utilizando en algunos capítulos como para intentar explicar unos seres o unas cosas que suceden, pero entonces ya hoy vamos a hablar más técnicamente A de profundidad. a profundidad de qué son los tulpas como tal. Es muy importante que todos, o sea, como que regar esta información y que todos conozcamos a qué orden de pensamientos estamos invitando a nuestra vida, pues, prácticamente. Mira que, bueno, eso lo voy a decir más adelante. Entonces Bueno, pero comencemos un espérate. poco, dímelo. Antes de empezar, tulpas es lo mismo que un egregor. Ok, Sí, yo listo. en la investigación que estuve realizando siempre me encontré de que los siempre le decían tulpas, egregores Sí, o miasmas. miasmas. Acuérdame de decirte algo de los miasmas, que Ok, yo medio sé ahí más o menos. pero sí, digamos, muchas personas, o sea, soy sincero, marica, vi muchos videos de muchas personas que están como dentro de la, porque hay una comunidad bien grande de New Order. tul, se hacen llamar tulpamanenses. Tulpamanienses, ¿de qué mundo? No son Los tulpacos. tulpamantes. Tulpamantes, ni qué Sí, mundas es. es Es que una la gente comunidad, también ya es más básica. es como la comunidad, por poner un ejemplo, como los terraplanistas. No son agresivos como los terraplanistas, no están tirando siempre así, o sea, tienen su comunidad. Es pequeña, hay gente, son unos miles de personas, no son millones, son unos miles de personas en todo el mundo que hacen parte de la comunidad y ellos cuentan sus experiencias, lo que han vivido y bueno, ahí vamos ahí hablando. ¿Tulpalovers? ¿Cómo es que se llama? Tulpamantes. Tulpamantes. Sí, en español es tulpamantes. Tulpaminiscentes. Tulpacientes. Tulpa. Bueno, en fin, ya. Entonces arranquemos diciendo de dónde viene el término tulpa. Listo. Entonces es un concepto de teosofía y misticismo y paranormal. O sea, son las connotaciones que tiene Sí, el término. si son los conceptos que se tienen de un objeto que se crea a través de poderes espirituales o mentales. Los practicantes modernos, como te venía diciendo, se llaman a sí mismos tulpamancers, tulpamantes, usan el término para referirse a un tipo de amigo imaginario. Es muy querido para estas personas y lo consideran sensible y relativamente independiente. O sea, que tú crees que los niños que tienen amigos imaginarios a la final también pueden esos amigos imaginarios ser tulpas slash egregores. Más o menos.
Más o menos porque cuando un niño imaginario, es un niño imaginario, cuando un niño crea a un amigo imaginario, hay veces de que sí es el niño, ponle tú, que se está imaginando cosas, ¿listo? Y todo está pasando en su mente. Pero al momento en el que ese tulpa o ese ente o ese ser ya se empieza a manifestar, ponle tú, físicamente, ya ahí hay que empezar a analizar porque puede que sea otra cosa. Y también depende de las actitudes que tenga el tulpa o el ser. Le pongo un ejemplo. En la investigación que yo hice, dicen la gente que hace parte de la comunidad de los tulpamantes, dicen de que los tulpas siempre quieren el beneficio tuyo. El 99.9% de las personas que han tenido experiencia con tulpas siempre comentan de que es positivo. ¿Listo? De que sí, pueden haber tulpas negativos, pero es cuando una persona que conoce de tulpas, sabe cómo crearlo, lo crea con esa, ¿cómo se dice? Intención. Con esa intención, gracias, de que sea, entre comillas, malo, ¿no? O de pronto, si una persona que él mismo está tomando la decisión de crear un tulpa y en el momento, porque como se alimenta de pensamientos, si tú estás teniendo pensamientos que no son muy buenos o estás en un momento muy dark en el que tienes pensamientos muy pesados, muy feos, puede que ese tulpa adquiera alguno de estos pensamientos negativos y entonces ahí es cuando se vuelve, entre comillas, malo. ¿Listo? Un Ok. poquito más de historia. Sí, sí. Los teósofos del siglo XX adaptaron el concepto del Vajrayana y del cuerpo de emanación a los conceptos de tulpa y forma de pensamiento. Voy a explicar un poquito de esta vuelta del Vajrayana y el cuerpo de emanación. Sí. Porque eso no lo había escuchado. Ah. El Vajrayana, en pocas palabras, son mantras que utilizan algunos de los monjes budistas para poder llegar al estado de meditación como requerido. ¿Listo? Son como mantras que ellos van repitiendo y van repitiendo para poder alcanzar un estado Sí, diferentes estados de conciencia a los que se exacto, pueda llegar estados de conciencia. en la Exacto, meditación. correcto. Eso, o sea, eso es básicamente lo que es el Vajrayana. Tiene su historia y tiene sus vainas, pero básicamente es Con mantras. exacto, esos mantras. Y la otra cuestión del cuerpo de emanación, eso también lo toman de los indios, perdón, de los monjes y de textos budistas. Y esto básicamente lo que es la capacidad de crear un cuerpo con la mente. Ok. Entonces, básicamente esos dos términos los juntaron y los utilizan para describir lo que es un tulpa, los teósofos. Ok. Así es como ellos lo cuentan, mejor dicho. Exacto. Sí, porque los primeros, para el mundo occidental, los primeros que vinieron con el cuento este de los tulpas fueron los O teósofos. sea, ellos fueron los que trajeron esa información. Bueno, Exacto. si a alguien si les gusta esta información, la que creó la Sociedad de Teosofía fue Blavatsky. ¿Oh, sí? Sí. Ah, mira, yo encontré que una señora que se llama Annie Besant escribió un libro que se llama Thought Forms, Formas de Pensamiento, en 1905, en la que ella divide los tulpas en tres clases. Unos con forma de la persona que los crea, otros que tienen formas que se asemejan, perdón, a objetos o a personas que pueden ser animadas por espíritus de la naturaleza o por los muertos. Ajá. Y los terceros que son formas que representan cualidades inherentes de los planos astrales o mentales como las emociones. Sí. Se manifiestan en todos los planos, en todos los cuerpos que tenemos nosotros. Exacto, entonces ponle tú, las personas que tienen un alto nivel de entendimiento de lo que es un tulpa y que están
digamos, que son uno con sus sentimientos y que, o sea, están en un nivel, digamos, más avanzado de conciencia que nosotros que somos del común, ellos sí pueden, Difícilmente logramos. ellos sí pueden llegar a crear un tulpa que venga de otro plano astral o que sea, ¿sí me entiendes? Sí, como más poderoso, entre comillas, por decirlo de alguna forma. Exacto, Más porque organizado, más como con la intención clara de para qué es que uno lo quiere. exacto, porque cualquiera puede crear un tulpa para, digamos, para las necesidades que tengan, pero son, digamos que normalitos, ya. Ya ahí vamos a entrar un poquito más adelante como que Sí, más profundo. vamos entrando en detalles. La espiritista Alexandra David Nell, ella estuvo por allá en el Tíbet y ella estuvo observando las prácticas místicas que tenían los monjes por allá en el Tíbet. Y ella describió a los tulpas como formaciones mágicas generadas por una poderosa concentración de pensamiento. Ella creía de que un tulpa podía desarrollar una mente propia y que una vez el tulpa estaba dotado de suficiente vitalidad, podría ser capaz de desempeñar un papel y de ser real, y que hay veces que tiende a liberarse del control de su creador. Y ella también, cuando se dio cuenta de esto, empezó a practicar y ella creó un tulpa a partir de la imagen de un monje. Y el monje lo había hecho de un estilo así como medio amigable, medio chévere, Sí, un buen medio... monje, por decirlo ahí, Exacto. entre comillas. Y ella comenta de que este tulpa llegó a tener tanta vida de que más adelante tuvo que ser, bueno, literalmente dice que más adelante tuvo que ser destruido. Entonces me imagino de que poco a poco lo fue eliminando. O seguramente cogió autonomía y empezó a pichurrearse, porque a lo mejor mentalmente la señora no era tan fuerte. Ah. Y esa es básicamente la historia de cómo los tulpas, digamos, fueron occidentalizados, o sea, cómo nos trajeron ese concepto de pensamiento, de crear seres a través del pensamiento, de técnicas eh, de meditaciones que se tenían por allá en el Tíbet, que estaban utilizando los monjes tibetanos. Yo tengo un récord un poquito más antiguo que de ahí, Ah, de ok. los 20, Bueno, el libro de esta señora que te acabo de comentar, de... de los siglos 20, no me refiero. Sí, o sea, del siglo XX. Esta señora Annie Besant, ella hizo el libro en 1905, en la que divide en tres clases. Entonces, eso fue como que lo más antiguo que yo alcancé a encontrar con respecto a los tulpas. Yo me imagino de que en libros de los monjes por allá, marica, tendrán algo más antiguo. Ellos deben tener algo, sí, o sea, sí o sí deben tener algo. Pues Pero de hecho, desafortunadamente yo no lo puedo. Si tú encontraste algo. no, mira, hay prácticas muy antiguas donde, por ejemplo, digamos, vámonos como para la Mesopotamia más o menos, que es de donde data casi la mayoría de la historia, sí que hay mística y todo el tema, ya brota. Toda la literatura se ha enfocado mucho en eso, pues la Sí, mayoría, sí, ¿no? sí. Y ellos hablaban de que existía una emanación dañina, sí, o sea, de acuerdo a estas antiguas creencias más o menos que ya dije. Por ejemplo, en como que en un ambiente, como que en un lugar, por ejemplo, digamos, donde vivían los pobres, siempre lo echaban para allá. Y habían brotes de enfermedad, se decía que eran espíritus negativos que se habían sembrado ahí y que se chupaban esa energía de esa gente. Ok. Cuando habían pandemias, porque obviamente en esa época, sin medicamentos de la altura que tenemos hoy, una gripa se lleva a cualquiera, ¿sí? Y también por la higiene. Como la gente antes, digamos, no tenía la misma higiene que tenemos nosotros hoy en día, Sí. eso hacía de que cualquier enfermedad se propagara más y fuese más peligrosa de lo que hoy en Y día. como en ese tiempo entonces todo era castigo de los dioses, Ajá. que los extraterrestres aquellos, los de la época. Entonces después eso fue evolucionando. Hubo una época cuando estaban como en el florecimiento de la ciencia y de como la exploración anatómica,
Es que eso ha sido un video porque por culpa de la religión, entonces de las religiones, los cuerpos no se han podido abrir y estudiar desde el principio. Habían temporadas donde las que básicamente no dejaban que eso pasara por años. Entonces no se adelantó en anatomía. Pero habían muchos doctores que decían que la sangre de las personas que fallecían y todo eso se fermentaban y que generaban como virus, Sí, y que nadie los podía recibir porque se contagiaban de esos virus, para intentar explicar lo que pasaba cuando le caía la rocha a un parche, ¿sí me entiendes? Porque era así, como tú te enfermas y enfermas a tu círculo y sobreviven unos pocos en esas épocas. sí, sí, sí. Entonces, esa era una forma muy, ¿cómo es que se dice? Supersticiosa Ok, sí. también de explicar eso, y de ahí te salen también pues con varios diferentes nombres, egregores, lo de los miasmas sale también de por allá. Entonces ahí como que son términos que están en todas las culturas o en la mayoría de las culturas, por decirlo de alguna forma, y van evolucionando y van evolucionando, y ahorita el nombre que está en top es el de Tulpa De y Tulpa, sí. egregores. Sí. Mira que eso que tú Ah, y dices, larvas, de eso también toca hablar. Ah. Bueno. eso que tú dices es cierto, solamente quería complementar, sí, de que una de las formas que intentaban explicar esas pandemias, por decirlo de alguna forma, que llegaban, era con Tulpa, egregores, incluso en... Puta, creo que en Inglaterra o en Estados Unidos, o sea, en el Reino Unido o en los Estados Unidos, mucho tiempo atrás, pensaban que hubo una época, un miedo en el que la gente pensaba que eran vampiros los que estaban matando a la gente. Pero vamos a ver que era tuberculosis que Creo estaba que fue atacando a en la Gran gente. Bretaña. Creo que fue en Gran Bretaña, ¿cierto? Creo que sí, me suena. Que pensaban que eran vampiros, entonces la gente en realidad tenía tuberculosis y se moría, entonces destapaban a los muertos para meterle una estaca o para revisar de que si estuviesen ahí, que no se hubiesen levantado porque eran vampiros, y vamos a ver que cuando los destapaban se chupaban todo el virus La fetulencia y eso. esa vuelta y se volvían a enfermar y seguían ahí. Ya hasta de pronto de ahí vienen los zombies. Ah. Pero eso es lo que pasaba, por eso fue que empezó a popularizarse lo de los vampiros. En nuestro episodio de los vampiros contamos eso. Sí, Para los que no saben, ¿no? Tenemos un episodio de vampiros, vayan y escúchenlo. Entonces, eso, ¿en qué está hoy en día? Por ejemplo, lo de ¿qué es el tulpa? ¿Qué es el egregor? Se conoce como, bueno, pues de la parte más o menos física cuántica más, ¿sí? sí. Que es como la que mejor le interpreta a uno cómo es que es la vuelta aquí en el mundo, ¿sí? En el mundo real, físico. Son formas pensamiento, que es lo que decía, que con una intención y un pensamiento muy fuerte pueden manifestar cosas, Sí, ya sea en la mente como en la materia. sí. Entonces se clasifican como forma pensamiento, que fue creado a partir de un pensamiento. ¿Y qué es un pensamiento? Un pensamiento es la conciencia enfocada a algo. Ok, sí. Listo, entonces ahí se crea una forma, un pensamiento, y este pensamiento nos lleva a una forma de pensamiento. Es súper enredado, pero ojalá se guíen. Yo lo entendí más o menos así. Yo encontré, o sea, es sencillo encontrar documentación de cómo crear un tulpa. Yo no voy a entrar en detalles a decir cómo se crea, pero básicamente cuando tú quieres crear un tulpa, lo que tú dices, tú tienes un pensamiento y ese pensamiento lo vas alimentando con otros pensamientos y ahí es cuando tú empiezas a crear ese tulpa. Lo puedes comenzar creando como si fuese un amigo imaginario, como que tú le hablas y sí, que no sé qué, y le empiezas a dar características y le empiezas a dar, le das un nombre y lo empiezas a llamar por su nombre y tales y no sé qué, y ahí es cuando ese pensamiento que tú dices, pues nace y ya empieza a tener sus propias características y sus propias vainas que tú a través de tu mente le estás dando. Sí, pero es más complejo, ¿sí me entiendes? Para poderlo entender, porque como tú lo narras, es como la gente está diciendo en este momento como, ay, sí, Jamaica, relájate. Ya, entonces, ¿por qué no puedo manifestar un carro?
¿Por qué no puedo manifestar la casa? Si es un pensamiento que ya tengo y entonces, ¿sí me entiendes? Entonces, nosotros no solamente somos el cuerpo físico que tocamos, sino que somos, o sea, obedecemos a varios cuerpos diferentes. Sí. ¿Listo? Y los campos eléctricos de estos diferentes cuerpos son lo que nosotros llamamos aura. ¿Tú has escuchado hablar del aura? Que son las lucecitas que uno emana, que si está de buen genio, que si está de mal genio y no sé qué más. Pero ¿cómo así? O sea, el aura es uno de los cuerpos. No, el aura es la manifestación energética de todos los cuerpos. Ok, O sea, tiene diferentes capas. ok. En realidad, en total, somos como 7 cuerpos que se manifiestan en esta dimensión. Listo. Los terrenales básicos primarios son 4. Los otros 3 son de Chuchito So- Lindo. Sí, o sea, Son de ya una conexión espiritual más, o sea, sí, superior. sí, una conexión espiritual energética. Sí. ¿Podría ser? Sí, ok. Entonces, el primer cuerpo es el físico. Ahí tenemos nuestras glándulas, que es como el mapita que nos conecta con los otros cuerpos. El cuerpo energético tenemos los chakras que se conectan con las glándulas. En el cuerpo emocional tenemos las neuronas que se conectan con el sistema nervioso del cuerpo que se conecta con los chakras. Y el otro cuerpo es el cuerpo mental. El cuerpo mental no es nuestro cerebro. Listo, primera astillita que les quito. Nosotros no pensamos con nuestro cerebro, sino con un cuerpo mental. Sí. ¿Listo? Que está intrínsecamente en nosotros. Eso es fácil entenderlo de esta forma. Tú una vez me preguntaste que si yo pensaba con el cerebro o si pensaba con la mente. Y pues la mente no está ubicada en el cerebro. Que nosotros creemos que la mente está en el cerebro, pero en realidad el cerebro es músculo más. Hay mucha literatura antigua que dice que el cerebro está en el intestino. Y hay otros que decían que estaba en el hígado, que ahí era donde estaba la mente. Ah, bueno, imagínate. Pues, pero eso es antiguo que al final científicamente no se refutó, no sé, ¿sí me entiendes? No pasó la prueba. O siguen estudiando. En fin, el caso es que, ¿qué es lo que pasa? Cuando ese cuerpo mental está en cierta frecuencia, porque pues estamos hablando de energía, ¿no? Entonces la energía se mueve en ondas y eso genera una frecuencia, Sí. un patrón de onda, ¿sí o Sí. qué? Entonces, cuando ese cuerpo mental crea un pensamiento de algo, de una construcción que ya tiene, es una reacción que ya le implantaron desde chiquito, pueden ser un pensamiento de cualquier lado, ¿sí? De algo que vive en Facebook, de algo que le vio en el Instagram a la pareja, ¿sí me entiendes? Ok, sí. Reacción, un pensamiento, se Sí. conecta y eso le genera una frecuencia a la mente, al Ok. pensamiento, Sí. ¿sí o qué? Esa frecuencia se va a conectar por medio de nuestro sistema nervioso porque va a generar una emoción y la emoción es energía en movimiento en el cuerpo. Ahí se conecta por el sistema nervioso hacia nuestros chakras, se podría decir. Ok. Si me entienden el conducto, lo estoy intentando hacer fácil. O sea, los pensamientos se conectan con las emociones en forma de vibración y esas vibraciones se conectan con los chakras. Por medio del sistema nervioso. Ok. ¿Listo? Que es por donde mandan las hormonas, las neuronas, todo el tema. Las hormonas, perdón. Y después eso se empieza a manifestar también en nuestras glándulas. ¿En cuáles glándulas? Ah, bueno, perdón. Las glándulas suprarrenales, ¿cierto? Tenemos aquí la tiroides, tenemos En en el el cuello pecho están las tiroides. timo. Tienes que explicar bien porque no te están Ay, viendo, perdón, marica. perdón. En el cuello está la tiroides. Ajá. Estamos hablando de la glándula pineal, que supuestamente es el tercer ojo. Ajá. Estamos está hablando en de la la cabeza. glándula. Sí. Tiene que decir dónde está. Está en el pecho está la del timo, que es la del chakra corazón. Ok, sí. Está el plexo solar, que creo que son las renales. ¿Sí me entiendes? Cada uno tiene sus glándulas, que es con las que se conecta con el cuerpo físico. Porque Ajá. las glándulas ya son manifestación física. Entonces, esa es la línea de los
4 primeros cuerpos. ¿Y eso cómo se conecta con el tulpa? El tulpa se va a meter en tu cuerpo mental o va a crearse en tu cuerpo mental o va a implementar, es como un Inception. Sí. Y entonces ahí pasamos a hablar de que se tiene que generar como una larva energética que se te pega y se empieza a nutrir de ti y eso viene a ser un egregor. Estoy hablando cuánticamente en el mundo ya más astral, por decirlo así. Sí. Eso es lo que se empieza a crear como un egregor y como un tulpa, desde un pensamiento hasta una forma de pensamiento. Y dependiendo de lo que se alimente, o sea, de lo fuerte que se haga y de sus intenciones, puede manifestarse en la materia. Pero espérate un momento. Porque, o sea, tú me estás diciendo de que el tulpa o que el egregor, cuando ya se planta, ponle tú, en la mente, él se empieza a alimentar de del huésped, por Sí, decirlo de de alguna ti. forma, sí, de ti. Pero, o sea, no se supone de que, o sea, lo que pasa es que yo había escuchado de que en realidad tú eres el que tienes que alimentar ese tulpa, o sea, el Es que tulpa. tú lo alimentas. Él se está alimentando. Sí, pero, o Tú eres sea, el huésped del tulpa. sí, pero a lo que me refiero es que tú dices de que él se empieza a alimentar como si cuando él está ahí, él empieza como a absorber tu energía, a absorberte tus pensamientos a ti, pero según lo que yo sé, o sea, es como cuando tú tienes un perrito y tú tienes que darle la comida al perrito, no porque el perrito esté al lado tuyo, se va a alimentar de ti. ¿Sí me entiendes? Lo que pasa es que inicialmente Jamaica, como no es tan fuerte, por decirlo de alguna forma, él va como a crearte una especie de hipnosis para que tú constantemente lo estés alimentando y generes un cierto hábito que ya después lo hagas en automático. Ahora, un tulpa, lo que tú decías, hay buenos y hay malos. Yo antes pensaba que todos, yo siempre los he conocido como egregores. Ok. Y yo siempre pensé que eran malos. Y hasta hace poco que me puse a investigar un poco más a fondo me di cuenta que se alimentan de tu energía. Y tu energía es de dos polos, positiva o negativa. Ajá. ¿Listo? Y bueno, como entonces estamos hablando de la mente tiene un campo inconsciente y el inconsciente es el que gobierna en nosotros. Entonces todo el tiempo estamos creando y formas pensamientos negativas porque todos estamos en, en el Es que, negativismo pegado. mira que se me hace muy curioso porque yo en realidad, o sea, yo sí sabía que era un tulpa, pero nunca había entrado como a profundidad a ver realmente cuál era el viaje o qué. Yo, o sea, yo pensaba que eran básicamente como un amigo imaginario. Pero entonces, en todo, marica, lo que yo leí, en toda la gente que yo escuché que estaba hablando, todos decían y todos caían en lo mismo de que los tulpas son buenos, marica. De que, o sea, las películas de terror y las películas de horror fueron las que empezaron a ponerle Otra versión. como a manchar, exacto, como manchar el nombre de los tulpas y diciendo de que, por ejemplo, el ejemplo más claro que tengo ahorita en la cabeza es Freddy Krueger, marica, Freddy Krueger. Que Freddy estaba en los sueños, que no sé qué, pero entonces cuando los niños empiezan a hablar de él, empiezan a hablar de él, que empiezan como que a crear esa imagen de ese señor que no sé qué, entonces ahí es cuando alimentan a Freddy y Freddy entonces que los puede matar en el sueño. Y en la película dicen de que Freddy es un tulpa. Que lo negativizaron Que prácticamente. exactamente. Pero y en otras películas también utilizan el mismo término para dárselo al malo de la película. Y siempre son películas de terror. Entonces estas personas decían de que Hollywood se encargó en manchar el nombre y en decir de que de pronto, marica, también hay personas por ahí que se dedican a escribir de que los tulpas son malos cuando en realidad ellos no son así. Y al final te tengo un ejemplo, marica, que me hizo a mí creer Ah, que en realidad los tulpas no son malos, marica. es que lo que tú dices, Hollywood y la televisión y los medios y la élite se encargaron de crear otra versión de este tipo de, bueno, psicológicamente hablando, vamos a hablar de nuestro amigo
Carl Gustav Jung. ¿Ves? El man ya había hablado también de los tulpas, entonces él decía que eran energías colectivas, que se creaban en grupo y que les podían dar como mandatos al tulpa, pero que tarde, que temprano el tulpa se independizaba y suerte con todo el mundo, ¿sí? A veces eran buenos, a veces no, depende mucho de la intención. Ojo con eso, gente, la intención es como esa semillita que El si me Inception. entiendes, que es la que de la que brota toda esa energía que está creando, ¿sí? Sí. Y entonces él decía que básicamente, o sea, como que esas energías originalmente son arquetipos. ¿Un arquetipo qué es? Un arquetipo es un símbolo universal. El arquetipo de la mamá, el arquetipo del papá, el arquetipo del diablo, el arquetipo de De Dios, que es el todo nerd, bueno. el arquetipo Ok. del arlequín. Sí, el prototipo del Arlequín se convirtió en lo que hoy es un payaso. Ajá, está el payaso de restaurante, el payaso de animación y el payaso de la cosa. Y sí, el payaso que da miedo, sí. Entonces, todo eso ya son imágenes simbólicas que están, ¿cómo se dice?, distorsionadas del original. Sí. ¿Para qué? Para controlarlos. Estás pillando. Pero más o menos sí la vas entendiendo. Sí. Entonces, como pueden ser buenos, pueden ser malos, porque ¿quién nos alimenta? Nosotros. Nosotros supuestamente tenemos la opción de decidir a qué egregor, a qué tulpa nos vamos a pegar. Sí. Pero la mayoría de las veces lo hacemos desde el inconsciente. Tenemos una vida miserable, tenemos un día miserable, tenemos pensamientos miserables, nos va como un culo y repetimos en automático. Ahí no nos estamos dando cuenta, pero podemos estar alimentando un egregor, un tulpa. Si te has... O sea, sí entiendo lo que estás diciendo, pero ahí me pierdes un poquito porque o sea, sí podríamos alimentar este tulpa con eso que tú estás diciendo de que estamos en piloto automático y no sé qué, esto que lo otro, pero nosotros debemos tener una intención de crear ese amigo imaginario, de crear ese tulpa. O sea, según lo que yo entendí, marica, o sea, el tulpa no se va a crear de la nada. Porque es que quiero romper, o sea, no quiero que la gente que nos está escuchando se venga asustada ahora que porque está viviendo la vida normal, entonces que vaya a pensar, ay no, pero es que si yo estoy en piloto automático, entonces estoy alimentando el tupa o algo así. O sea, no, marica, tampoco. No, probablemente sí, Jamaica. Aquí no me venga a embaucar nada. Sí, Claro que sí. pero es que no, por eso te Lo que decía, pasa es que, mira, muchas veces nosotros los creamos, forma pensamiento propio de nuestra autoría, ¿sí? Pero si tú trabajas en un hospital y tienes pensamientos recurrentes de, no sé, de miedo. ok, sí, o de Y rabia, sí, más de miedo, bueno, sí, de rabia, emociones bajas. Hay ok, un cuadro que hizo un científico Hopkins, tal, no me acuerdo. No es el de la máquina, es que es parecido el apellido. Donde están las frecuencias, el nivel de las frecuencias, como el de las vibraciones. Entonces hay unas negativas, miedo, odio, rabia, rencor, ira, y hay unas positivas, o sea, que son altas. Entonces, haz de cuenta que estás en cualquiera de las bajas, en miedo, odio y eso. ok, Estás en esa frecuencia, estás en ese mood, lo que decimos hoy. Y vas a trabajar a un hospital donde todo el tiempo hay energía de sufrimiento, de dolor, de miedo, de bla, bla, bla. Y se te pueden pegar, ahí es donde hablamos de las larvas ok, espirituales, entiendo. que Entonces se te ahí, pueden pegar, se te pueden incubar y como tú ya estás en ese mood, empiezan a generarte como cierta dependencia. Entonces vas a necesitar de esos pensamientos porque esos pensamientos te generan cierto placer, porque pues a la final es agrado, como una recompensa falsa, porque a la final vendrá siendo una ilusión creada por el tulpa o el egregor, pero hace que tú sigas consumiendo de lo mismo y tú te vuelves dependiente de él y él hasta cierto punto se vuelve dependiente de ti hasta que ya tiene la energía suficiente para abrirse. ok, eso era algo que no entendía. Entonces, básicamente, si yo, o sea,
hay tulpas que se crean, sí, digamos, que las personas quieren crear ese tulpa, pero también hay tulpas que ya se han creado y que habitan, ponle tú, con nosotros, que obviamente no son visibles, pero están ahí y dependiendo de la vibración en la que nosotros estemos, ellos se pueden pegar. Y me imagino que esos, por lo general, son los malos, los que están en esa frecuencia Por baja. ejemplo, cuando yo estaba trabajando, o sea, como de mis primeros trabajos que estaba adquiriendo experiencia, yo tenía que usar Transmi. Y tenía, o sea, para todos los bogotanos un saludo. Yo, Rolls. Y yo tenía que hacer transbordo como a eso de las 7:30 de la mañana en Ricaurte. Ok, Tú sabes de sí, qué sí, estoy obviamente. hablando, gonorrea. Eso era un video. Bueno, el caso es que yo amaba mi trabajo, sí, en esa época. Era la mujer más feliz del mundo porque me estaba yendo re bien. Y yo iba con una muy buena actitud a trabajar, claramente. Me subía en ese Transmilenio y cuando me bajaba, odiaba el hijo de puta mundo, odiaba la vida, odiaba mi trabajo, odiaba todo. Llegaba emputada a mi trabajo, así vuelta como, no me hable, gonorrea. Y como que después de unos días me empecé a dar cuenta como, pero marica, ¿por qué llego así? Y me di cuenta que el mood me cambiaba en el Transmilenio, pero terrible. Porque es que las cosas que uno vive en, El en Transmilenio. esa estación, o sea, hay estaciones bien, pero hay estaciones paila y hay Uy, estaciones re sí. paila. Entonces la del Ricaurte no es una estación muy amable. O bueno, no lo eran en su época. Bueno, voy a hacer un paréntesis. Para ti, ¿cuál es la estación más maquia de Transmilenio? Uy, lo que pasa es que La más maquia, la más peligrosa, la que tú dices como que aquí toca andar en la juega porque uy, no, mucho la de mano la rápida. Jiménez. A la Jiménez, ¿sí o no? Pero no la de la Jiménez con eje ambiental, sino la de la Jiménez con Con Caracas. Caracas esa, sí, esa. Uf, hasta hacer ese transbordo a mí me da un culillo a veces, como que prefiero salirme del Transmilenio y entrar por el otro lado. Sí, marica. Es que esta Caracas, o sea, cambia completamente. En un lado son todos hipsters locos, yo, y en el otro sí son severas zampas ahí. Marica, sí. Un saludo a todos los de la Jiménez ¿con qué? Con Caracas. Ahí, por ahí hay un poco de gente que va, que son universitarios que se tienen que aguantar eso todos los días, marica. Claro, pero bueno, Heavy. Bueno, si sí, ves sí. todo ese mood, si tú dejas que te contamine día tras día, año tras año, mes tras mes, te crea una dependencia a eso. Bueno, yo te quería hacer una pregunta ya que estamos acá. Pa' ver. Cuando tú sabes que hay personas que tienen digamos, la habilidad de que hablan consigo misma, ya que en la mente tienen conversaciones consigo mismo y hay muchas veces de que ese pensamiento que uno tiene en la cabeza o esa persona que uno tiene en la cabeza, la mayoría de veces a uno le da lo que los papás a uno le decían la conciencia. Que uno tiene una conciencia y que la conciencia, pues, marica, te habla y te dice cómo tienes que hacer las cosas. O hay gente que ya tiene la conciencia dañada y no le importa nada y van haciendo vainas malas. Entonces, esa conciencia que uno tiene, te voy a poner un ejemplo. En mi caso, que yo te he dicho que a veces estoy hablando conmigo mismo y puedo llegar a puedo hacer unas buenas tomas de decisiones. Eso no es un tulpa porque soy yo que estoy hablando con mi conciencia. O sea, Pues yo que estoy hablando conmigo mismo. de hecho, creo que a lo que tú te refieres es que estás en un diálogo con el observador. No sé si nuestros amigos, espero que sí, de por Dios santísimo, estemos al día con la teoría del observador y el observado. Entonces, cuando a veces, o sea, es que hay diferentes tipos, porque una cosa es hablar en voz alta, que es lo que por lo general hago yo. Sí. Que estoy haciendo cosas y voy a mover este lápiz aquí y voy a escribir así mejor. No sé, lo voy Sí. diciendo, voy No, y describiendo. hay gente que hace eso, sí. Hay otra gente que habla con sí misma cuando Yo. se pregunta cosas, Ajá. como ¿qué almuerzo? Y te conectas como con una conciencia y esa conciencia te dice, tenemos ganas de churrasco. ¿Sí me entiendes? Sí. Y ahí ahí podemos estar entrando en la teoría del observador y el observado. Entras como en una comunicación con tu conciencia y esa te va a decir que o puede ser la intuición también.
Pero eso no es un tulpa. Pero eso no es necesariamente un tulpa. Ok, entonces aquí quiero entrar a explicar algo. De ¿Qué? acuerdo a lo que entendí. Pues eso es mi punto de vista, yo no sé, parce. No, pero pues yo sí más o menos he leído y la tengo como ya un Más poquito. clara que yo, sí. Ya obvio. demasiado porque ya está muy conspirativo. Es que, pilla, de acuerdo a lo que yo estuve entendiendo, ¿cómo tú saber de que sí es un tulpa y que no eres tú que estás hablando contigo mismo? Cuando, por poner un ejemplo, tú estás hablando conmigo y tú me estás diciendo, hey, no, mira, es que tengo un problema, imagínate que tengo esta situación con el carro y no sé qué hacer y esto y que lo otro. Entonces, yo, Jamaica, estoy escuchando la información que tú me estás dando y yo estoy pensando en una posible solución que te puedo dar. Y al mismo tiempo, el tulpa está escuchando la misma información que tú estás dando, pero él va generando un tren de ideas totalmente diferente al que yo Jamaica estoy haciendo. Entonces, ponle tú, si tú tienes un problema, no sé, con las llantas, que hay una llanta que te está jodiendo, yo Jamaica te puedo estar diciendo, te puedo responder, no, marica, lo que pasa es que tienes que llevar eso a que te lo revisen porque el freno es el que está haciendo que esa llanta no ruede. Y el tulpa al mismo momento en el que yo te doy una solución, a través de mí, obviamente, te dice de que no lo lleves a reparación, sino que cambies toda la llanta porque el problema en realidad es con la llanta. O sea, ¿sí me entiende? Sí, pero ya lo estás llevando como muy a profundidad, como a muy, entre más, ¿cómo se dice? Como más cerca estés, como más particular lo quieras ver, como más fragmentadito en casos puntuales, más rápido se va a perder la idea. Es una idea muy como muy abstracta, ¿sí me entiendes? Ok, La del tulpa. Entonces, entre más la quieras particularizar así en un caso específico, como que se pierde la idea, porque en realidad ahí yo no sé, marica. Puede ser de verdad que el tulpa esté hablando por medio tuyo, porque a la final ellos nos colocan como una cortina, como un velo y alteran nuestra percepción de la realidad. Sí, por ejemplo, la ira. La ira puede ser un tulpa, un egregor, al que uno se pega. ok. Sí, estuviste toda la semana emputado por algo, hasta que se te pegó una larva y empieza a manifestar la ira y te quedas ahí pegado alimentando esa larva de ira. Ok, listo. Sí, es que esa es una de las cosas que yo te dije que te quería preguntar porque en realidad estaba confundido ahí y no quería, y también quería decirle a nuestros amigos de que no vayan a pensar, marica, de que porque estén teniendo conversaciones consigo mismo están alimentando a un tulpa. Ya, son sencillamente conversaciones que ustedes están teniendo mentalmente. No se vayan a asustar y no vayan a decir, De ay, hecho, no. me atrevería a decir que cuando un tulpa habla no te da la percepción de que estás conversando contigo mismo, sino que ya, a eso. Sí, Si me estás entiendes, hablando te con están es como que medio dando órdenes Exacto, sí. de cómo pensar, de cómo ver, sí, o sea, están alterando toda tu realidad, es eso mismo. Ah, yo no sé si nuestros amigos y nuestras amigas se están entendiendo. Yo creo que mejor soltamos unos poquitos de ejemplos que más o menos nosotros tenemos. ¿Tú tienes algunos Sí, que yo tengo tengamos así algunos como ejemplos referenciados de que puede ser un tulpa, un egregor? Y para que ahí quede un vamos poquito más soltando claro. el tema, sí. Sí, listo. Mira, una cosa que quería mencionar es que hay que tener en cuenta de que hay enfermedades mentales, obviamente, en las cuales las personas sí escuchan otros seres o tienen otras voces y esas vainas, pero eso ya son enfermedades mentales y no son tulpas. Trastornos mentales, Trastornos mejor. mentales, exacto. Sí. Uno de esos es, ponle tú, la esquizofrenia. Otro que no conocía es uno que se llama DID, Double Identity Disorder, Desorden de identidad. de identidad, exacto. Que también hay la bipolaridad, es un desorden de identidad también. Pero la bipolaridad depende Sí, del grado en el que esté, sí, ya, sí, pero sí. básicamente es eso. Ujú. Entonces, esas personas que ya están diagnosticadas, que tienen esos trastornos, pues esas personas, digamos, de que
no es que tengan un tulpa o no es que estén alimentando un tulpa, sino que tienen su condición que ya es diferente. Ya puede obedecer a otras cosas. De hecho, ya tendría que ser otra situación o otro tipo de energía que lo pueda estar poseyendo. Sí, correcto, sí, podría ser. Ya Ahí es podríamos donde entrar a ya... hablar de... Sí, o sea, dado el caso, porque ojo, no es que todos los casos sean eso. Exacto, sí. No. Ahí ya Hay altas podríamos... probabilidades de que se preste para eso. Ahí ya podríamos estar hablando de que es un ser, un espíritu o alguna vaina que Otro ya, más, ya es otra más cuestión. pesado, más posesión. Exacto. Imagínate, bueno, entremos con los ejemplos. El ejemplo más, bueno, una vaina que no hemos mencionado, marica, que los tulpas también se pueden crear por grupos. Ponle tú, si muchas personas tienen una imagen de un ser o de una cuestión, pueden crear ese tulpa. Ah, yo lo voy a decir más adelante. ¿Tú lo ibas a decir más Sí, adelante? pero Ok. de hecho sí, se puede crear en grupos, también de manera ritualística. Sí, Sí, entonces X cantidad de personas con X programación enfocan su energía, sus pensamientos, tal, y lo crean. exacto. En el Entonces, astral, claramente. a mí me quedó claro que es un tulpa con este ejemplo. A ver, ¿Te acuerdas de Náufrago? La película de Tom Hanks. náufragos, sí. Que el man es un cartero que se estrella, no sé qué. Wilson. Wilson es un tulpa. No, Wilson es un tulpa. Eso, de acuerdo a lo que yo estuve escuchando por ahí, Wilson es un tulpa. Porque Bueno, sí, Wilson podría es... ser. Y es una de las formas... ¿Te acuerdas que la señora esta lo categorizó Ujú. en 3 formas diferentes? Pues entraría en las formas de objeto. Es un objeto, marica, que este Tom Hanks, pues, como está solo, Le ya... dio una personificación, Ajá, una vida, exacto. una personalidad. Y tanto fue la personalidad que este man le crea a Wilson, que cuando Wilson se separa del man, marica, todo el mundo suelta lágrimas. Que él está, Wilson. Sí, y todo el mundo se contenta cuando al final el man, en el asiento del man, hay un balón de Hay otro Wilson porque Wilson. va a ser un Wilson nuevo. Ajá, sí. Creo que es así o lo tiene nuevo. Sí. Bueno, el caso es que Wilson. Entonces Wilson es un tulpa. Bueno, sí, a la final sí. Sí. Mira, otro tulpa que yo quedé como que, marica, ¿será que sí? Es el Club de la Pelea. El ¿Qué? personaje de Brad Pitt. Tú sabes que el Club de la Pelea es el man este que está todo ahuevonado, que está... ¿Será que ese es un tulpa también? Eso es un tulpa. O sea, ojo que estamos hablando de ejemplos, ¿no? Aguanten tantico. Según lo que yo estuve leyendo, que el personaje de Brad Pitt es un tulpa y la forma en la que el personaje principal, este Edward Norton, se puede liberar del tulpa es pegándose un tiro en la boca que el shock del disparo es tan fuerte que pum, que lo hace despertar de ese trance en el que estaba. Puede ser. Puede ser también. Sí, me convenciste. Y más que si tú te acuerdas al final de la película, pues amigos, la película es bien vieja, o sea, tampoco es que vamos a tirar Sí. spoiler. Cuando muestran las escenas que él es el que está haciendo todas las cosas, sino que el man Sí. no se da cuenta porque está nublado, marica. Cegado. Cegado por el Su tulpa. conciencia, su realidad está alterada. Ajá. Bueno, pero espérate. En los ejemplos de objetos que son tulpa, entonces nosotros podríamos estar hablando de que el crucifijo es una tulpa. Porque Yo no- personifica la crucifixión de Jesús, ¿no? Sí, pero ¿sabes por qué creería yo que no es un tulpa? Porque tú no interactúas con el crucifijo. O sea, tú utilizas ese crucifijo como un método de conexión, como que te simboliza, no sé, a Dios. Entonces, tú enfrente de ese símbolo rezas y no sé qué, pero ahí, no, me perdonan, pero es una teoría. El tulpa vendría siendo Dios o Jesús. Bueno, pues es que ahí entramos en temas más profundos, Jamaica, porque ya que tú mencionas Dios, de hecho, según la teoría de las 7 leyes universales, más conocidas como el Kybalión, espero que sepan de qué estoy hablando, si no, hagan la tarea y léanselas. El primer principio es un principio mental, donde se atribuye que todo es menta.
que todo es mente. ¿Listo? Sí. Entonces, ¿en dónde se crean las tulpas? En la mente. Y si según el gran principio de que todo es mente, nuestra existencia también está ligada a la imaginación de alguien, a la mente de alguien, que se supone que es el Dios máximo creador, el mayor. Ok, No sí. Jehová, no mentira. No, pero si me entiendes, entonces nosotros estaríamos dentro de la mente y dentro de la imaginación de ese gran Dios para existir acá y todos nosotros haríamos tulpas. ¡Pah! Estás Pues, pillándome, le volé la cabeza así. ese sí ya es un nivel más Es que te digo loco de que yo ya lo llevo a pensamiento. la conspiración Sí. plena. Pero mira que Ay, nosotros incluso habíamos hablado de que hay teorías y hay mucha gente que dice de que puede que no nos vayamos con Dios, pero puede que Jesús sí sea un Yeshua. tulpa. Que no, ponle tú, que la Marica, Iglesia es que Católica y los romanos nos hayan plantado la imagen de este señor que no sé qué de la historia y que a pasó través de... meternos. Y preciso la iglesia, las religiones se aprovechan mucho de crear estos egregores y estas tulpas para mantenerlo a uno ahí, Con miedo. jalándole Sí, la pitica. ¿Sí me entiende? Ahí, sí. quietito. Pero mira, te tengo otro ejemplo. ¿Has escuchado de Slenderman? Sí, algo, creo. Bueno, Slenderman es un caso que nosotros vamos a traer más adelante porque Slenderman efectivamente es un tulpa porque fue creado de la mente, no sé qué, y en Estados Unidos hubo un caso en el que unas niñas, dos niñitas de 12 años, iban a matar a su compañerita que tenía 12 años Que era como la también, nueva del del parche. parche que Ajá. le intentaron asesinar porque Slenderman, si las niñas no le hacían eso a la otra niñita, Slenderman iba a asesinar a sus familias y no sé qué y qué tal. Sí, pero es que ese caso es raro porque sí, como que o sea, ¿de dónde sacaron esas niñas a ese personaje? ¿Sí me entiendes? Aparecieron como en unas cartas, creo, en unos diarios, que ellas hablaban de él. Sí, pero lo que pasa, o sea, si en resumidas cuentas, las niñas empezaron a entrar a foros de miedo y cositas así. Entonces escucharon Mm. la historia de Slenderman, les gustaba muchísimo, entonces empezaron a hacer los diarios con Slenderman, que no Se sé qué. sugestionaron y ahí ya crearon Y, al y se tal. demostró de que las niñas tenían trastornos mentales también. O sea, aparte de que se montaron en el cuento de que sí existía, ellas tenían sus cositas en la mente también. Entonces fue una combinación de cosas. Y se llegó a demostrar de que no fue Slenderman, sino que fueron las niñas que tuvieron una idea coleta, no sé qué, esto y que lo otro. Pero entonces Slenderman es un tulpa también, porque fue creado de un colectivo. Sí, No es que puede sí ser. exista como tal. Es que de hecho, esa es una forma en la que se puede pegar facilito un egregor. Cuando tú ves algo y te quedas sugestionado con eso y te lo crees tanto que ya se pone en automático, como ese pensamiento se pone en automático y empieza a maquinarte la cabeza. Y como nosotros estamos rodeados por un campo electromagnético, empezamos a atraer de lo mismo que estamos emanando. Entonces, si estamos sugestionados, ¿por qué van a venir los ovnis? Vamos a atraer más gente que esté obsesionada por lo mismo y vamos a crear una gran comunidad de locos carichimbas. Sí. Y después por eso es que sale tanto fake news y tanto fanático que está como en esa nube colectiva de pensamiento tóxico acerca de los ovnis, ¿sí me entiendes? Sí. Entonces así se crean solitos los Bueno, egregores y y andan por ahí. las dos últimas cositas que te tengo por A ver, ahí. La una es que vale la pena mencionar de que en nuestras, o sea, ahorita 2023 se ha hecho tan popular el término de los tulpas porque, marica, hay que ser sincero, en los países primermundistas, los jóvenes que están de 12 a 22, 23, 24 tienen mucho tiempo libre, tienen mucho acceso a internet, hay muchos foros de muchas vainas, hay muchas ideas locas, todo el mundo tiene un celular en el que puede estar revisando cualquier vaina y si tú revisas algo en cualquier red social más de 3 veces, el algoritmo te lo va a meter, te lo va a meter, te lo va a meter, te lo va a meter. Y todas las comunidades, o digamos la comunidad de los tulpamances,
todos son jóvenes, o sea, no hay muchas personas, ponle tú, que tengan más de 30, 40 años. A menos que, y esas personas que tienen más de 30, 40 años saben qué es el concepto, pero no se ponen como que a meterse de lleno o a intentar crear sus propios tulpas ni nada por el estilo. Ajá. Entonces No, eso es peligroso. son muchos jóvenes, marica, que tienen mucho tiempo y tienen curiosidad y empiezan a crear, empiezan a, ¿sí me entiendes? Empiezan a hacer esas cosas con los tulpas. ¿Cómo sabemos nosotros que de las nuevas ideas en tendencia no sean tulpas que se han estado generando y no teorías fundamentadas? ¿Sí me entiendes? Sí, Además de que, ojo, porque es que nosotros decimos como, bueno, sí, por medio del pensamiento va bajando como de densidad, por decirlo de alguna forma, hasta que se va materializando en nuestro cuerpo. Pero no estamos teniendo en cuenta que cuando estamos alimentando nuestro cuerpo físico, también estamos alimentando nuestro cuerpo energético, nuestro cuerpo mental, nuestro cuerpo emocional, y así mismo también se van intoxicando de acuerdo a la que nos comamos. Me refiero, por ejemplo, a esas comidas que son transgénicas, es que se dice, que están sí, alteradas. sí. Esos químicos y eso también de la misma forma en la que alteran nuestro cuerpo, alteran nuestras conexiones nerviosas, Sí, nuestras conexiones energéticas, magnéticas, y todo eso pasa también al campo astral sí. Eh, y a nuestro segundo cuerpo astral. una cosita que quería dejar clara, marica, y no quiero que se me vengan a ofender nuestros amigos, que dije que más que todo primermundistas, porque cuando estuve haciendo la investigación, muchos de los blogs, videos y cosas que encontré eran jóvenes, marica, de Estados Unidos, de Reino Unido, de Francia, de España y marica, o sea, son videos que no tienen más de 3 años y tienen más de 10.000 reproducciones, 5.000 reproducciones, 200.000 reproducciones. Mm. Entonces, por eso fue que dije eso. Yo intenté buscar también, encontré obviamente conceptos de personas en Latinoamérica y todo esto. Son personas ya más adultas, pero te hablan del concepto de qué es la vuelta y no se ponen como, por lo menos no te dicen como que, sí, lo puedes experimentar así, puedes hacer esto y no sé qué. No, No, eso se encuentra más que todo en literatura, en videos no van a soltar esa información así como así. Yo tengo unos ejemplos más generales, Yami. Si pillas, o sea, yo cogí como más a lo masivo. Por ejemplo, o sea, los grupos políticos, las bandas, ¿cómo es que se dicen a los fanáticos ultrafanáticos del fútbol? Las bandas de las barras hinchas, bravas. las barras bravas. Eso ya tiene un egregor. O sea, ya tiene una personalidad que a ti te dicen barra brava de Millos, tú ya te sintonizas con una idea, con un símbolo, con un Ok. arquetipo, entre comillas, chiquito ahí. ¿Sí me entiendes? Todos esos también son egregores. Se alimentan de tu miedo y de la fanaticada de los otros, de la otra gente. ¿Sí me entiendes? Pero entonces, ponle tú, podríamos hacer una diferencia entre un tulpa y un egregor diciendo de que el tulpa es el, no, perdón, el egregor es el que anda suelto y se te puede pegar a ti por la vibración en la que tú estés en ese momento, mientras que el tulpa es el que tú creas, ¿no? Sí, de hecho sí podría ser. Podría El ser así, tulpa ¿cierto? es como individual y el egregor sería colectivo o de un número ya de personas en adelante. Sí, podría ser. Podría ser más o menos así. Sí, Ok. me parece. ¿Tienes algún otro ejemplo? Porque yo te tengo una perla, marica. Yo te tengo ejemplos más así de ese tipo. Por ejemplo, imagínate la calidad de los egregores que se debe encontrar uno cuando va a las marchas. A mí Ok. por eso casi poco me gusta salir a marchas y eso, o porque uno termina muy cargado, así como cuando uno dice, termina muy cargado de esa energía y son negativas, aunque sea por un bien Común. superior, común, o sea, si me entiendes, pedir justicia, o sea, eso se supone que es bueno, pero igual el odio, el rencor, la violencia, esas marchas y esas manifestaciones se manifiestan, o sea, son muchas personas manifestando esa energía, entonces imagínate esos egregores que se deben generar ahí.
Y uno sale, y si tú sales pegado, ya ahí te enganchas, como el perico, parce, como cualquier droga de esas. Mira, te voy a decir un último ejemplo que tengo por ahí, que es una perlita que me encontré. Imagínate que en el mundo de los tulpas y de la comunidad del tulpa hay un caso muy particular de un muchacho que quería experimentar con los tulpas y él fue anotando, fue escribiendo, hizo un blog en el que iba detallando paso a paso cómo iba creando y cómo era la relación que él iba teniendo con el tulpa. ¿Listo? El man crea el blog en el 2012 y el blog lo termina en el 2017. Ok. Y este caso es súper conocido porque el man, yo encontré, o sea, hay acceso a ese blog y se puede leer completo. Yo no lo leí todo, pero me leí algunos inputs que el man puso en el blog y vi cómo finalizó. En resumida, el pelado se llama Kumar. Koomer. Kumar. Y el tulpa se llama Uigi. Ouigi. Uigi. El pelado describe el tulpa como un pequeño pony. ¿Sí te acuerdas de los muñequitos del pequeño pony? Sí. Listo. Entonces el man va creando el tulpa, le va dando pensamientos, le crea una personalidad completa, no sé qué. Va narrando que hay días que el tulpa le dice, no, quiero comer tal cosa, que no sé qué, ¿por qué no comemos tal vaina? Y tal. Entonces, y así, y así, y así, y así. Como a las 2 semanas, como a las 2, 3 semanas de que el man crea el tulpa, que comentan de que todavía es un tulpa que están haciendo, que está débil, Es como el si pelado, el pelado para su empieza, edad está muy desnutrido todavía. el pelado empieza a practicar posesiones con el tulpa. Porque el tulpa le dice, ¿será que me dejas entrar a tu cuerpo? Y el pelado le dice, sí, sí, vamos a practicar posesiones y no sé qué. Y el tulpa se empieza a apoderar Tiene que del tener cuerpo un del grado pelado. mental muy áspero ese pelado para hacer eso. Marica, después te comento lo que la gente dice al respecto. Pero el pelado le da posesión al cuerpo de él y le da tanto permiso, digamos, hay veces de que pasan, que son días en los que el tulpa está usando el cuerpo de él. Entonces llega un punto en el que cuando él está en su cuerpo, que es él, Kumar, que está como achantado, que está triste, que está desganado, que no tiene ganas de hacer nada, que es como si se estuviese desvaneciendo, que a veces no se acuerda de las cosas que hace, o sea, es Su como identidad. su identidad se empieza a desvanecer, pero que cuando el tulpa está dentro del cuerpo, es una persona totalmente diferente, es una persona llena de energía, que quiere hacer deporte, que quiere estar con los amigos, que quiere estar haciendo una cosa, que quiere estar haciendo otra cosa, que quiere trabajar, mejor dicho, la mejor persona del mundo. Yo estuve leyendo a ver si la historia sí era verdad, si no era verdad, y imagínate que encontré blogs de personas que habían conocido a Kumar cuando él estaba haciendo el experimento ese. ¿Y qué decían? Y encontré una persona que dijo, yo conocí a este pelado y yo no sabía que era el tulpa el que estaba haciendo, o sea, el que estaba en la posesión. Porque yo cuando lo conocí a él estaba en unas vacaciones de verano, no sé qué, y que lo vio que era súper enérgico, súper bien, que quería hacer muchas cosas y que esto y que lo otro, pero que habían unos días en los que el man sencillamente no se pertenecía, que era como si estuviese en una de esas drogas que te dejan vuelto mierda, Ajá. pero que el pelado en ese momento cuando él lo conoció no hacía drogas ni nada por el estilo. Y que más adelante, y que bueno, ya, eso comenta el pelado, el que conoció a Coomer. Y Coomer dentro del blog también comenta de que la primera vez que fumó weed, lo fumó con el tulpa y que entonces empezó a probar más drogas y que entonces el tulpa El le osito decía, Teddy. sí, marica, El y de la que película Todo Rebelde. el tulpa le empezaba a decir que utilizara más drogas, que no sé qué, y que el tulpa entonces empezó a tener más control del cuerpo de él, que él se empezó como que a desvanecer, pero de un momento a otro el pelado como que reaccionó y dijo, bueno, ya no más. Ya se acabó el experimento del tulpa, ya probé todo lo que quería probar, ya voy a empezar a Sacarle a qué. eliminar el tulpa, sí. ¿Y qué Y en hizo? el ¿Qué hizo?
Es que ese es el viaje, marica. O sea, el man no describe exactamente cómo fue lo que hizo, pero el man, en lo que encontré, dice que en el 2007 él efectivamente se pudo liberar del tulpa, que fue todo un proceso, que ya está nuevamente lleno de energía. Y el man en el 2007 dice, bueno, ya termino el blog, no sé qué, qué tal, ya no voy a poner más entradas aquí porque ya terminé el experimento y ya me lo estoy sacando. Y que el pelado, la última entrada que puso fue a finales del 2022 y que el man solamente hace post como que estoy bien, estoy yendo al gimnasio, estoy trabajando, tengo una vida normal, tengo novia, tal. Solamente escribo para que sepan que estoy bien y que estoy vivo. Ujú. Pero el pelado se pudo deshacer del tulpa, a pesar de que el tulpa marica tuvo posesión de su cuerpo por largos periodos de tiempo. Entonces muchas personas que ya conocen del tema empezaron a decir, es que Coomer cometió 3 errores fatales que nadie tiene que hacer. Pero como se pueden dar cuenta, uno se puede eliminar, o sea, uno se puede sacar el tulpa. Y los errores fueron, uno, él no estaba preparado para lo que estaba haciendo y le dio mucha fuerza al tulpa cuando el tulpa todavía era Mucha muy joven. libertad de hacer lo que se le diera Exacto. la gana. Dos, el man empezó a practicar posesiones con el tulpa cuando el tulpa todavía no estaba en una etapa madura. O sea, el tulpa todavía necesitaba mucha más, sí, como una formación para que no pasara lo que le pasó de que el tulpa se quería apoderar del cuerpo de él prácticamente. O Ajá, sea, practicar posesiones temprano, eso no baila. se tiene que hacer. No, no se los recomiendo. Sí, sí, sí. Y lo tercero es que Coomer, o sea, ya teniendo la personalidad del tulpa creada y que ya estaba fuerte, no estaba maduro, pero estaba fuerte, empezó a utilizar drogas. No solamente marihuana, sino que empezó a utilizar otras cosas más fuertes que ayudaron a que el tulpa tuviera más Es que fuerza. las drogas ya alteran las conexiones neuronales, ya paila. O sea, hacen que él sea más débil, más sensible, más, ¿cómo es que se dice? ¿Susceptible? Sí, a que el otro le posea, a que el otro lo posea. Sí. Entonces, te quería traer esta Qué historia. loco. Si es real, se Es agarra ese real, man, la marica. sacó barata. Es real, es real. Es que por eso te digo de que los tulpas por lo general son buenos, a menos de que lo que estaba diciendo al principio, sean creados con ese pensamiento, con esa energía, o que sean unos tulpas que se hayan creado hace muchísimo tiempo, como tú dices, de que hay tulpas que están por ahí y que se te pegan, depende de la vibración en la que tú estés en ese momento, que pueden que sean malos, porque como estás en una vibración baja, una vibración mala, y tú estás en una vibración mala en ese momento también, en ese periodo de tiempo, puede que se te peguen. Así, o sea, con esos ejemplos y con el de Kumar, así fue que pude yo entender realmente cómo es que es el viaje de los tulpas y poder diferenciarlos entre seres espirituales, espíritus, demonios Sí, y la conciencia de uno. porque ahora, el hecho de que nosotros estemos, por ejemplo, digamos, nos vayamos a dormir enfadados, seguimos con lo de la ira. Y entonces tras del hecho nos vamos a dormir así como con esa emoción, vibrando en esa emoción. Y vamos a un astral, ya lo sabemos. Y en ese astral vamos a contactar con energías que tengan esa misma vibración. Y no solamente son tulpas o egregores, también pueden Pueden ser otras ser cosas. almas que estén por ahí Sí. penando, o que quieran, digámoslo así, seres como con polaridades negativas que estén buscando otro tipo de abusos. De hecho, pueden ser otras personas que están en el astral con las mismas intenciones para meterse y robarte algo de su energía, Sí, vampiros energéticos. sí. O sea, podemos encontrarnos con muchas cosas, no solo con tulpas y con egregores. Y ahora que mencionas eso, a nuestros queridos amigos, o sea, si les interesa el tema de los tulpas y no sé qué, y de pronto quieren investigar un poco más, yo realmente les recomiendo de que es bueno saber, estar informados, pero a mí no me gusta recomendarles de que intenten nada de esas maricadas. ¿Por qué? Porque es que uno no sabe si por curiosidad ponle tú, yo Jamaica me voy a poner
hacer un tulpa solamente como para probar, para que no sé qué. No Yo no, necesariamente tiene que ser malo, tiene que ser algo bueno. Puede ser sí, algo pero el bueno, con punto, buenas intenciones. pero el punto al que voy es que uno no sabe qué otro tipo de energías o de seres estén por ahí y se puedan aprovechar de que tú estás queriendo hacer un tulpa y se te disfracen como tulpa para querer otras cosas contigo. Porque eso fue algo que encontré también. Sí, puede pasar cuando no estás bien educado, bien formado en En el, el, en, en el en el tema, tema sí. para mantener una línea emocional real. Porque es que nosotros los seres humanos tenemos la maña de disfrazar nuestras emociones. Ni siquiera a veces sabemos, ay, no sé cómo me siento, Ajá. ¿no? Entonces, no cualquiera puede mantener ese tipo de energías. Sí, entonces tengamos eso mucho en cuenta y digamos, para todas las personas que están en Colombia y las personas que están fuera de Colombia, que hay personas que nos escuchan en otros lugares de Latinoamérica y del mundo, tengan cuidado porque en Latinoamérica ustedes saben de que hay muchos ciudades, muchos barrios, muchas casas que tienen cosas ahí, marica, y Oh, sí, eso es conocimiento, eso no, es cultura popular. sí, marica, y no vayan a experimentar con una de estas cosas y que de pronto se le vaya a meter un espíritu que esté por ahí o algo que esté por ahí. Por eso Tengamos tienen que cuidado saber con eso. gestionar emociones, no Sí, estancarse en pensamientos que no les corresponden y para eso tienen que empezar a aprender a identificar qué son pensamientos míos, cuáles no, autoobservación, ya. Pero, por ejemplo, digamos, una cosa es lo que tú estás diciendo y que le estás diciendo a la gente no lo haga y no sé qué, y tu abuelita y no, marica, que una estén cosa en es la que juega. una cosa es que la gente, o sea, sí lo va a hacer con responsabilidad, con muchísima información, o sea, tiene que estudiarlo muy bien y tiene que prepararse muy bien. Si se va a poner a crear tulpas buenos así como, no sé, para estudiar, que la ayuden a estudiar, no mentira. Pero otra cosa es cuando ya estamos hablando de que se nos pegan o de que nosotros, por nuestra sensibilidad, por nuestra mente débil, por X o Y razón que estemos pasando en ese momento, una depresión, una ruptura, algo que nos desestabilice emocionalmente, podemos quedar como que anclados por algún tipo de egregor, nos pueden parasitar, por decirlo de alguna forma. Sí, ¿Listo? Y no darnos cuenta. Y entonces entramos en depresiones o entramos en loops emocionales como medio raros, donde no hay como mucha, venga, ¿yo por qué? ¿De cuándo aquí yo estoy así? ¿Sí me entiendes? sí, sí. Y hay algo y es que todo el mundo siempre quiere es como me los quito. ¿Y cómo me los quito? Y entonces van y buscan en Facebook cómo me quito larvas. Y le salen 1000 comerciales de los chamanes que pagan por, le hago su bañito, le hago su no sé qué. Y Sí, eso es malísimo, parce. Si no saben, si no tienen una persona que les recomiende o algo, pues háganlo uno mismo. Es más, de hecho, yo personalmente no recomiendo encargarle a un tercero que venga y me limpia, venga, me arregle, venga, me hace. ¿Por qué? Porque primero no sabemos las intenciones con las que va a decir tercero. Así diga que es el gurú más gurú, el chamán más chamán, o sea, que está canalizando a Joshua, yo no sé. el mago más mago Sí, que Joshua. porque primero uno no sabe con qué larvas vive esa persona, con qué egregores vive esa persona. Y tú no sabes si al momento de limpiarte te va a traspasar de su energía, porque ahí hay un intercambio energético. Sí, Entonces ahí es como cuando los papás le decían a uno que tenía que estar pendiente cuando mandaba a revisar el carro al mecánico, porque si le arreglaban, no sé, el carburador, se le dañaba la culata. Y si arreglaban la culata, se le dañaba el segurito de la puerta. Y sí, si sí, no, sí. entonces así son para Sí, sí, sacarte sí. plata. Entonces es muy complicado dar con personas de verdad. Y aunque encuentres con el que sí es, te pueden hacer los baños, te pueden hacer las limpias, las meditaciones, lo que tú quieras, pero si tú no cambias el chip mental, o sea, el del cuerpo mental, se te van a seguir metiendo huevonas. Sí, Porque no entran sin ser invitados. ¿Sí me entiendes? Cuando tú trabajas tus emociones y conservas, construyes una paz interior, así, no sé qué, y no entran. Estás blindado. eso iba a decir que el mejor escudo que uno se puede hacer es
vibrar alto. ¿Y cómo se vibra alto? Estando en paz con uno mismo, estando relajado, pensando vainas buenas, Con cagado uno de la risa, mismo. con uno mismo, No exacto. No es es, aparentar, ojo. exacto, no es cómo tengo que ser para que los demás piensen que estoy en paz conmigo misma. No, es, tienes que entrar en paz contigo. Y para eso hay que hacer un trabajo. Ni el hijo de puta, sí. Ajá. Entonces, pues yo también comparto esa visión de vibrar alto porque está muy de moda, ¿no? Sí, Y ese es el mejor blindaje. Ahora, si ustedes consideran que tienen algo que como que les suena, que algo de todo lo que hemos hablado acá, ustedes dicen como, marica, yo como que sí tengo problemas de ira. Marica, como que yo tengo... soy adicta a comer. Soy adicta al juego. Soy adicta o adicto a cualquier otra vaina que te sobrepase. Como que tú estás cayendo en cuenta que como que de verdad tienes un eh, problema, porque ya es un hábitos problema. tóxicos también Ok, sí. con la gente o que perteneces a sectas. Ah, Eh, mentiras. Entonces, o sea, como que te suena algo en la información, pues es auto observarse y sí, empezar a cambiar hábitos. Pues yo le digo y suena súper sencillo y en realidad no es tan sencillo, ¿no? Quitarse un hábito es súper es la complicado. Y no es gonorrea. solamente quitárselo, sino reemplazarlo para que no lleguen más ideas o más acciones de la misma línea. Sí, Porque nuestra mente es una gonorrea, por donde quiera nos busca. Entonces hay que reemplazarlos por lo que serían buenos hábitos. Como recomiendan, o pues lo que a mí más me gusta es revisar los 7 pecados capitales, parce. sí. Sí. Nosotros somos una máquina perfecta, Jamaica. Ajá. Perfecta, estoy mamá de decir. Y venimos con manuales. Venimos con instrucciones que se nos han dado de diferentes formas y influenciados por diferentes Personajes. entes de control. Ok, Pero si tú básicamente empiezas revisándote cómo estás con respecto a los 7 pecados capitales, ahí vas a empezar a encontrar cosas en las que puedes empezar a trabajar. O también puedes empezar revisando cómo están tus 7 chakras, empezando por los 4 básicos, para los más adelantados. Los 4 básicos, los tres primeros, que son los que son del cuerpo físico de nosotros. Ven, Empezando por revisarse eso. pero ¿cómo así que revisando los 7 pecados capitales? Los 7 pecados capitales esos 7 se los creó la iglesia, si no Sí, estoy mal. O sí, como que si tú caes en los 7 pecados capitales, puedes quebrar cualquiera de los mandamientos. ok, Entonces, antes de los mandamientos metieron los pecados capitales. ok, sí. Entonces, pues es que está la teoría, de hecho es algo en lo que yo creo, es mi teoría, pero ya la he leído en otras personas que uno empieza a revisarse los 7, tú te lo sabes, soberbia, Es que me sé algunos, pero no me lo sé los 7. Sí, la soberbia soberbia, que es el que es así muy arribista, la clasista, gula. envidia, yo más o menos me lo sé en este orden, envidia que es pues o sea, la gente que no está contenta con lo que tiene y quiere más y quiere lo del otro, y Lo del otro, envidia, sí. ¿sí? La ira, que entonces es, marica, frustración por todo, Ajá, ¿sí? La lujuria, que sí, entonces ya es todo sexualizado, ahora la lujuria es sexo sin control. sí. Ahora, ¿no? Me refiero. A la gula que tú dices, que es la Que quiere comer, de comer, comer. comer todo el tiempo. El de la avaricia, Ok, que quiere más dinero y más, más más, poder. más siempre. Y el de la pereza. Ok, ya se lo tengo yo. Entonces, cada uno empieza a mirar, uno a veces tiene como que todos un poquito y está alimentando un gran sistema de consumo reáspero sin necesidad y está alimentando a una cantidad de tulpas que Ok, te entiendo. sí, se te están aprovechando de esa energía que podrías utilizar en cosas más bacanas para progresar en la vida, por ejemplo, que es Ok, lo que tanto sí. nos gusta. Entonces, así empieza uno a jugar con esos conceptos. Y si no, entonces ya con los chakras empiezan con los 3 primeros, que es más o menos lo esto.
Y nos alargamos resto hablando de esto. Menos mal hoy iba a ser un episodio cortico. Menos mal esto era un tema rápido, así. Espero que... No, a mí se me quedaron... No, la verdad no me acuerdo si se me quedaron cositas ahí por fuera. De pronto sí, como de la parte cuántica para explicarlo. Es que esa terminología es un poco difícil y todavía no estoy como muy preparada para decirlo al público. Entonces de pronto como esa parte de cómo es que se crean. Si quieren que hablemos más del tema, pues nos escriben o nos avisan para profundizar como en esa parte cuántica, que es la que explica cómo es que se crean. Desde la parte cuántica. Desde la porque parte yo cuántica encontré y cómo afectan en tus células y cómo por medio de la conexión energética que hay con el sistema nervioso y la mitocondria se empieza a manifestar en el No, pero es que ya eso es muy y complicado. de los porque es que miasmas, sí. Ay, Jamaica, se nos queda un yo poquito de encontré tema. cómo se pueden hacer esos tulpas, pero es puro pensamiento, es con tus pensamientos. Sí, pero es que la parte científica, la literatura científica ya está empezando a demostrar con experimentos y con ejercicios cómo eso se manifiesta también en tu cuerpo, porque resulta que por parte de los miasmas es que se está llevando por ejemplo, cómo alimentar tanto al tulpa del ira afecta a tu hígado. Por ejemplo, porque la ira y el hígado, porque la tristeza y los pulmones, porque, ¿sí me entiendes? Pero esa relación tiene que ver con los tulpas. También tiene que ver con ellos. O sea, esa es la forma en la que tu cuerpo puede estar transmitiendo que estás siendo víctima de un tulpa o de un egregor, que se está alimentando de esa energía tuya. Como decimos, no en todos los casos, pero ya se está demostrando que sí es posible. Que lo que antes era como, ay, sí, marica. Ok. Ay, ya está muy fumada. Ay, sí, hippie. Ya está empezando como a coger un poquito de forma la literatura, lo científico, lo que es para demostrar supuestamente, ¿sí me entiendes? Pues más o menos, marica. Y tendríamos que profundizar más en eso para que tú lo expliques mejor, porque yo eso no lo encontré por ningún lado. Sí, claro, la parte cuántica de eso es que es muy de términos, ¿sí me entiendes? Es muy física, weón. Entonces es muy ladrillo ponerse a explicar ese tipo de vainas. Pero si les interesa, pues nos avisan y le echamos ahí una leída y yo te explico, mejor dicho. Y tú me tienes que pasar info, sí, porque de eso no lo encontré por ningún lado, marica. Entonces, eso es lo que es. Además de que todo el tiempo está evolucionando esa información, porque hasta ahorita la estamos aprendiendo a entender bien. Más gente, si me entiendes, como que antes solamente lo entiende el que le pasa. Pero ahora nuestro entendimiento se está abriendo a este tipo de posibilidades, a este tipo de información, y la parte de la ciencia que estudia la cuántica nos está pudiendo dar la matemática, pues. Ok. La lógica, la mire. Por eso es que 2 más 2 es egregor, fin. Ay, Mari. Y tú me sigues hablando y preguntando vainas para extendernos. Gracias a todos los que nos escucharon hasta acá. Recuerden que si quieren que profundicemos aún más en esta información, nos escriben, que con mucho gusto se les atiende. Estamos trabajando para mejorar. Ya se vendría Tulpas parte 2. Imagínate. Tulpas cuánticos. Tulpas cuánticos. Recuerden, amigos y amigas, que estamos en todas las redes sociales como @otrahistoriapod. Otra historia, pa. Síganos, comenten, compartan. Aquí estamos para servirles y obedezcan a su verdad conspiranoica. ¿Tienes algo más que decir, Jamaica? Nada, recordarle a los amigos que estamos en su plataforma de podcast preferida. Síganos, por favor. Nos dejan 5 estrellitas que nos ayudan un montón. Y, Sana, ¿tú tienes algo más que quieras decir? Sí, recuerden trabajar siempre en la soberanía de su cuerpo para poder elegir a qué egregor conectarse. Y ya, el de irnos. Va a aprenderlo. Vamos para adelante.